Y téngalo en capítulo 4, versículo 12. Este capítulo o este versículo que dice: amados, no se sorprendan por el fuego de prueba. Siempre en mi cerebro, siempre que lo leo, de automático lo ligo con una canción. Y quizás ustedes conocen esa canción. Hoy no tengo la fuerza para tratar de cantárselas. Está el hermano Edén acá, pero no me puse de acuerdo con él para que él les dé con esa voz que Dios le dio. Pero quizás ustedes recuerdan esta canción porque, aunque no la sepamos mucho, cuando nos encontramos en problemas, generalmente pensamos en ella. La letra dice: cuando en pruebas se encuentre mi alma. ¿Ha usted pensado en eso? Cuando en pruebas se encuentra mi alma y tu luz casi no puedo ver. Como no la puedo cantar yo, le pedí al hermano Tony Sauceda que la cante. El hermano Tony Sauceda pasó a la presencia de Dios ayer y él cantó esta canción que a mí me acompañó toda mi vida cristiana. Cuando empecé, lo escuché a él y luego fui al seminario bíblico y él siempre cantaba esta canción. Puede ser que sea un estilo que no es su estilo, pero preste atención por un minuto a esta preciosa canción. Capítulo 4:12: no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. ¿Le ha pasado a usted, seguro sí, alguna vez durante su vida cristiana, que ha pasado una prueba, pero una prueba que usted sabe que es de fuego, que no es una prueba normal, es una cosa que va más allá de su fuerza, va más allá de su convicción de querer estar firme con Dios, que simbra todo lo que usted es? Seguro que usted ha pasado una ocasión así. Y la Biblia, dice el apóstol Pedro, que eso es común. Y por si acaso nosotros pensaríamos que solamente Pedro pensaba eso, dice la carta de Santiago, respaldando esta misma idea en capítulo 1, versículo 2: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas
tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Me gustaría que pensáramos un poquito en lo que enseña Pedro y en lo que enseña Santiago. Primero Santiago, porque acabamos de leer el versículo los versículos 2 al 4 del capítulo 1. Y de ahí podemos nosotros inferir 4 cosas muy básicas, muy prácticas, pero que sin embargo es importante que las tengamos presentes justo cuando entramos en esas dimensiones difíciles, esas dimensiones que, permítanme decirle, que hacen la diferencia entre los que están aquí y los que no. Y no me refiero a los que no han creído en Cristo, sino a los que, habiendo creído en Cristo y han estado en los caminos del Señor y se han apartado por diferentes razones, generalmente es por esto, porque no pudieron discernir qué es lo que Dios estaba planeando en sus vidas. Mucha gente el día de hoy está molestísima con Dios porque no hace lo que ellos quieren y se les olvida lo que la Biblia enseña. Así que unas cuantas lecciones que podemos inferir de Santiago sería una primera: las pruebas son algo común en la vida cristiana. Algo que usted y yo debemos considerar es: nunca le diga a nadie y nunca permita que nadie le diga que cuando usted se convierte a Cristo los problemas se solucionan. Es cuestión de confiar y creer y mantener la mirada hacia el cielo y no habrá ningún problema. Eso suena muy bonito, pero es una mentira. No es lo que la Biblia dice. Dice Santiago: cuando os halléis en diversas pruebas. No dice por si acaso os topáis con alguna prueba. Es muy probable. Sino que dice cuando os halléis. Si nosotros pensamos, por ejemplo, si nuestros padres nos dejan en casa y nos dicen: cuando tengas hambre, abre el refrigerador. No le dicen sus padres: por si acaso te da hambre, porque usted sabe que le va a dar. Y nos da muy seguido, don Raúl, casi 3 veces al día nos da hambre, y algunos hijos como 10 veces al día. Entonces Santiago dice: va a suceder. Por tanto, si usted está pasando por una prueba, usted es la regla y no la excepción. Esto nos es común. Esto debería unirnos a nosotros. Por eso es tan bella la iglesia. Por eso es tan bonito asistir a una iglesia y ser fiel a ella, porque allí deberíamos encontrar a aquellos que entienden nuestra filosofía de vida, porque ellos están pasando las mismas cosas. Ahora, quizás no las mismas cosas, pero están pasando pruebas. Veremos eso, porque de hecho una segunda lección que podemos tomar de Santiago es la diversidad de las luchas. Algunas personas piensan que las luchas o las pruebas son solamente aquellos que por una razón inexplicable caen en una cantina y toman y llegan todos maltrechos a su casa. Pero no es así. Las pruebas pueden ser físicas, emocionales, financieras, espirituales, relacionales, de todo tipo. Las pruebas pueden llegar de diferentes maneras, pueden llegar de una manera inesperada. Nadie de nosotros imagina muchas cosas, nadie de nosotros sabe lo que pasará dentro de una hora, cuando quizás salgamos de aquí. Y de repente estamos tan pacíficamente acá, los hermanos conviviendo, cuando nos hablan, acaba de suceder algo con alguien. Y vienen de manera inesperada. Algunas de las pruebas son muy dramáticas, como un desastre natural, un incendio. Una de estas cosas terribles son demasiado dramáticas, como un accidente automovilístico. Son de diferentes maneras. Las pruebas algunas veces son cortitas,
Pero cómo punzan, ¿verdad? Con su tiempo tan breve, pero penetran tan profundo. Algunas, sin embargo, son muy largas, como un proceso legal que iniciamos y tarda años y años. Y puede entrar en un proceso, como decía, hay algunas pruebas que son muy largas, pueden tomar 25 años, como una enfermedad. Y queremos que se resuelva, pero esto se hace largo y largo. Y algunas pruebas son públicas, otras son privadas. Todo mundo quisiéramos que todas fueran privadas, pero a Dios le place a veces hacerlas públicas. Y todo mundo sabe lo que está pasando esa persona. Algunas de las pruebas están relacionadas con el pecado, es decir, son consecuencia de pecar, pero otras no. Y la gran mayoría de personas categorizamos, ¿verdad? Cada vez que hay una prueba, seguramente está en pecado. Eso es una mentira. Pareciera que los cristianos no hemos leído el libro de Job. Ya vemos a alguien en pruebas y dice, pero ¿qué estará viviendo esa persona? ¿Qué estará haciendo esa persona? ¿Por qué no sana? Bueno, la ignorancia es terrible, hermanos. La ignorancia de la palabra de Dios nos puede llevar a conclusiones equivocadas. No necesariamente las pruebas están relacionadas con el pecado, a veces sí. Las pruebas, número 3, tienen un poder extraordinario de hacer que recojamos nuestro espíritu y que nos concentremos en lo importante. Las pruebas nos regresan a la teología básica. Es muy raro, no imposible, pero muy raro, encontrar a una persona que defienda posiciones teológicas de ultranza en un momento de necesidad profunda, de una prueba terrible. Generalmente las pruebas tienen esa virtud de traernos a nuestras raíces. Regresamos a nuestras raíces doctrinales como creer, esperar, callar, cerrar la boca, descansar en Dios. Definitivamente no puedo hacer nada, así que lo mejor que puedo hacer es callarme. Siéntese y piénselo. A mí me ha pasado. Está atravesando por un tiempo difícil, no ve la manera y lo mejor que puede hacer es sentarse y meditar en las raíces doctrinales. Dios es soberano. Eso significa que Él puede hacer lo que quiere. Que nosotros somos vasijas de barro en sus manos. Y si Él quiere, hace otra forma en nosotros. Entonces esto que me está pasando no es un accidente. Corresponde al plan de Dios. Porque si las pruebas nos llevan a nuestras raíces doctrinales, si nos regresan a lo básico, si nos afirman, entonces probablemente debamos pensar que las pruebas son parte de un proceso de purificación necesario. Es importantísimo. Cuarto, las pruebas lo que hacen es, dice Santiago, vamos a trabajar para que seáis perfectos y cabales. Es decir, que el Señor quiere llevarnos a la madurez. Ahora aquí está lo extraño, porque a veces las pruebas, por causa de que son dolorosas, son terribles, son angustiosas, todos nosotros quisiéramos terminar su tiempo. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría tener una gripa de 20 minutos, no? Y queremos cortarlas, pero Dios dice que no. Y estamos orando y orando y orando para que Dios corte el proceso. Señor, yo estoy pasando por estas pruebas y ya quítalas, ya no aguanto. Ahora, eso es muy normal. Escuchando precisamente los cantos del hermano Tony
y esta canción en especial. Allá en el YouTube, una hermana escribió: ay, hermano Tony, que Dios me dé las fuerzas, que ponga su mano sobre mí, porque no paro de llorar la muerte de mi hijo. Ya no tengo lágrimas para llorarlo. Y yo no puedo mirar lo que esa madre escribe sin conmoverme y hacerme uno con ella y decirle al Señor: por favor, Señor, ya que acabe esto con ella. Pero si las pruebas tienen un plan, corresponden a un plan de Dios, ¿se habrá terminado ya la obra del Señor en la vida de esa persona, en la vida de usted? ¿Habrá completado ya el Señor su trabajo? Dios está haciendo una obra en nuestras vidas. Y esta obra, como todas las obras, no puede componerse solo de cosas hermosas. Cuando vemos una casa, a todos nos gusta verla preciosa, pintadita, con sus cortinas y oliendo a canela. ¡Qué bonito! Pero usted no quiere estar en los días de la construcción todo el día allí y cargar los materiales. Usted no quiere ser parte de eso. Todo el mundo quiere sentarse con aire acondicionado. Pero si Dios está construyendo nuestras vidas, también tiene que pasar por esos tiempos difíciles. Dios está haciendo una obra preciosa en nosotros, hermanos. No está haciendo cualquier casucha para, dicen, ni le hagan cimientos, sin asolear, pues pónganla, de esas que las avientan y tienen unos materiales de aluminio que las avientan y ¡pum!, se hacen así, para estar en el campo. ¿Las ha visto? Que las hacen un segundo, pero en un segundo también se van. Entonces, algunas pruebas, les decía hace un momento al empezar, son fáciles. Y algunas son tan fáciles que las pasamos sin siquiera darnos cuenta. Pero algunas son de fuego, muy duras. Y Pedro dice: quisiera, hermanos, que ustedes aprendan estas lecciones. Y cuando pienso en Pedro, pues no sé por qué me da tanto sentimiento, porque Pedro era muy humano. Pedro no era como Juan. Juan nos hace creer que el evangelio es tan lejano, porque Juan siempre, todo eran expresiones de amor. Yo no sé, no estaba yo allá, hermanos, cuando estaba Juan, pero yo quiero pensar que a Juan le decían: Juan, hazte un lado, y él decía: aleluya. Y le decían a Pedro: Pedro, hazte un lado. Y dice: a ver, quítame si puedes. Entonces uno dice: yo soy Pedro. Pero dice uno: Juan, pues no, porque Juan era todo nobleza, todo estaba bien, pero Pedro no. Pedro era muy humano. Pedro se comprometía con Dios, le decía: Padre Celestial, Señor Jesús, Maestro, te voy a servir. Pero al otro día se le olvidaba. Le decía: yo estaría dispuesto a ir contigo a la cruz si fuera necesario, pero lo negó. Y luego que lo negó, se fue a llorar amargamente porque no aguantaba. Y entonces uno dice: ¿por qué será que me parezco tanto a él? Un domingo me consagro y le digo al Señor: Señor, yo nunca me quiero apartar de tus caminos, ya nunca voy a serte infiel. Ni al McDonald's llega cuando mete la pata. Entonces Pedro es un personaje que nos puede, bueno, todos nos pueden enseñar, pero no sé, que nosotros sentimos muy cercano. No sé si me explico, hermanos, qué es la situación de Pedro, muy distinta de Pablo. Por ejemplo, Pablo es tan teológico. De hecho, Pablo, dicen que el libro más difícil de Pablo para entender es Romanos. Y yo he leído Romanos más de 10 veces en mi vida, completo, y pienso, pues, ¿qué habría en la cabeza de Pablo?
o cómo Dios le dio tanta capacidad de discernimiento. Pero cuando uno lee las cartas de Pedro, dice uno, ay, ahora sí le entendí. Porque Pedro no es teológico, Pedro es práctico. Y Pedro es quien nos dice ahí en primera de Pedro 4:12, amados, primero, esta es una verdad, lo que va a decir Pedro es una verdad para el creyente, para los hijos de Dios. Ningún inconverso podría comprender estas palabras, porque los inconversos no tienen la luz del Señor. Entonces esto es para nosotros, quiérase o no, de acuerdo a la visión de Dios, estamos en un plano superior de un inconverso. Por eso fue que el Señor nos dijo en San Mateo, vosotros sois la luz. Y una luz no se enciende para esconderla, sino para ponerla en un candelero y alumbre a todos los que están en casa. Entonces dice a ustedes, amados, estas palabras de Pedro son para usted, por tanto sería muy bueno que en lugar de amado, usted pusiera su nombre, Ricardo. No te sorprendas. Carlos, no te sorprendas por el fuego de prueba. Felipe, no te sorprendas por la prueba que te ha sobrevenido. Pedro nos dice en su primera lección que si nosotros desarrollamos esta capacidad de no sorpresa, vamos a desarrollar a la par la capacidad de permanecer firmes. Porque acaso no es que nosotros cuando pasa una prueba lo primero que hacemos es asustarnos, a veces hasta preguntarnos, ¿por qué yo? Pero saben, la vida es un salón de clases donde hay pruebas. Tiene que haber pruebas. Yo nunca he visto un alumno graduar de la preparatoria que diga, mire, y nunca hice exámenes. Sí he visto quienes lo compran, su diploma, pero esa es otra historia. Tenemos que hacer exámenes. Podemos graduarnos como médicos, como abogados, a través de exámenes. Y si queremos continuar vigentes en nuestra profesión, tenemos que hacer otra vez, ¿qué? Exámenes, pruebas. Entonces estas pruebas es lo mismo en la vida cristiana, en el discipulado. Estas pruebas nos hacen saber cuán maduros estamos en la fe. Y otra cosa muy interesante es que cuando Dios permite que vengan pruebas a nuestra vida, no es simplemente para saber cómo está, sino que es para llevarlo a otro nivel. De allí que quizás pasa el tiempo y usted, voy a ilustrar conmigo mismo, yo conocí al Señor en el año de 1983 y todavía recuerdo algunas pruebas que casi reprobaba en ese tiempo. Nuestra iglesia en ese tiempo tuvo un defecto muy grave, que había una división entre ricos y pobres. Y como ustedes se imaginarán, yo pertenecía al grupo de los pobres. Y, por ejemplo, había pruebas para participar en distintas cosas, y si uno no cumplía con un perfil físico o económico, no entraba. Jamás me dejaron ser parte del coro, don Raúl. Creo que no canto tan mal. Ahora quizás sí, pero antes quizás no, pero nunca me dejaron ser parte del coro. Y en aquel tiempo esas cosas dolían, esas eran pruebas que creo que mejor ya me voy de aquí. Tristes cristianos, elitistas, clasistas, bolcheviques. Pero me quedé. Y han pasado casi 30 años desde 1983 para hoy. Y hoy
Puedo mirar la vida desde otra visión. Hoy no me preocupa si alguien me elige o no me elige, si me hablan o no me hablan, cosas que cuando éramos más tiernos nos movían nuestros cimientos. Hoy no importa. Habrá gente que murmure de nosotros, se dice del pastor, no, de usted también. Y siempre hay quienes lo hacen, ¿a poco no? Y algunos hasta son culpables de hacerlo. Y uno no sabe, de todo uno se entera. Y uno dice, que el Señor les tenga misericordia y compasión. Mi vida no depende de lo que digan. Entonces el Señor nos está buscando promover a otro nivel. Dios lo va a llevar a algo donde usted va a poder mirar lo anterior y decir, wow, ¿cómo fue que lo vencí? Dice Santiago, quiero que ustedes aprendan a no sorprenderse, pero también quisiera que aprendan a gozarse. ¿Por qué tendríamos que gozarnos? Hay dos razones. La primera es porque, dijo Pedro, no Santiago. La primera es porque cuando nosotros pasamos por pruebas, de automático vamos a entrar en un compañerismo más profundo con Cristo. Somos remitidos a los tiempos de soledad para buscar el rostro del Señor y abrazarnos de Él y amarlo como le amamos al principio. Y luego también nos es prometida una recompensa futura. Y no es algo que simplemente venga en alguna parte de la palabra de Dios. También dice, por ejemplo, Filipenses capítulo 3 versículo 10, y verá, capítulo 3 versículo 10, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Bienaventurado el varón, dijo Santiago 1:12, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, las pruebas se convierten en un medio para un fin mayor. Dios tiene reservada para usted, para nosotros, todos los que hayamos pasado una prueba, Dios tiene reservada una corona. Mi hermano Enrique Zaragoza tiene una preciosa corona de paciencia, de pasar las pruebas. El hermano Enrique tendrá una corona. Algunos de ustedes aquí tendrán una corona. Y por eso dice la Escritura, gócense. Dice Pedro, deben regocijarse por eso. Porque usted está cada vez más en una comunión tan preciosa con Cristo y también está siendo preparado para recibir una corona. En el libro de los Hechos, capítulo 5, hay una historia que a mí siempre me conmueve y que es probable que usted la ha leído más de 100 veces en su vida, y es probable también que pocas veces la hemos considerado como debe ser. Aquí dice la Escritura que las autoridades tomaron a Pedro y a otros de los discípulos porque ellos andaban predicando el Evangelio y les dijeron, no deben de andar predicando el Evangelio. Y entonces ellos dijeron, pues es que nosotros tenemos la tarea, la obligación impuesta de predicar el Evangelio, entonces tenemos que seguir. Y las autoridades los agarraron, dice la Escritura, los trajeron y los azotaron.
Y entonces pasa y dice, y después de azotados los soltaron y se fueron bien contentos los hermanos. Entonces yo me imagino siempre que el cristiano común que lee la Biblia, lee que llegaron y dijeron, ya no prediquen, ya, abusados, no, está bien, ya no, y se salieron, no le hicieron nada, pero no, así no dice la Biblia. Y entonces yo busqué en un diccionario bíblico exactamente qué es lo que quiere decir ahí donde dice después de azotarlos. Y dice, estos azotes que les dieron a los apóstoles eran la forma más común de disciplinar a la gente. Y se hacía con 3 cuerdas de buey o de asno, es decir, de cuero como pinzas. A las cuerdas del azote romano se le colocaban trozos de metal o de hueso para aumentar el sufrimiento. La manera de hacerlo era la siguiente: se desnudaba a la víctima el dorso, la parte de arriba de la cintura. Generalmente los ataban a un poste con las 2 manos amarradas, cruzando el poste, y se les flagelaba con golpes lacerantes. Eusebio, que es un comentarista, un historiador, dijo: un grupo de mártires de Esmirna, que fueron torturados 155 años después de Cristo, recibieron un castigo tan brutal que les golpearon con las cuerdas, de acuerdo a la ley romana que estableció que tendrían que ser primero 40 azotes y después 39 azotes por si acaso habían contado mal y se evitaban violar la ley. Golpearon a estos en el año 155 y el castigo fue tan brutal que con cada golpe arrancaban pedazos de su piel, hasta que en el caso de los mártires de Esmirna se les veían las venas. Los tendones y los músculos quedaron a la vista. Entonces, esto fue lo que pasó en el libro de los Hechos capítulo 5. No fue que los trajeron y los regañaron. Ya dejen de andar predicando, ¿saben qué? Vayan para allá, azótenlos con todo y la intervención de Gamaliel. Imagínense que si no hubiera intervenido, vino Gamaliel y les dijo: señores, tengan cuidado. Ya ven que se habían levantado otros y se sabe la historia. No sea que ustedes estén fallando. Aquellos dijeron: es verdad, entonces para no meter la pata, los azotamos, les arrancamos la piel. Y si nosotros pudiéramos imaginar lo que pasó en realidad, entonces ¿cómo lee usted el versículo 41 del capítulo 5? Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, plenamente conscientes que si volvían a pescarlos, es probable que ni siquiera acababan de sanar sus heridas para que los volvieran a golpear. ¿Qué tenían ellos que no tenemos nosotros? ¿Qué clase de evangelio creyeron ellos y qué clase de evangelio creímos nosotros? Que no queremos pasar nada. Y sin embargo estos hermanos no eran superhombres, eran hombres comunes y corrientes, solamente que tenían una convicción y dijeron: a mí ninguna prueba me va a robar el gozo de servir al Señor. Voy a servirlo. Y como sucedió, le sirvieron hasta que entregaron sus vidas. Por eso no debemos olvidar, cada vez que pasamos por una prueba, no debemos olvidar unas cuantas cosas. Capítulo 4, versículo 14 de Primera de Pedro.
Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Recuerde que siempre que usted pasa una prueba, tiene la preciosa oportunidad de obtener el poder de Dios, de vivir una cercanía más profunda con Él, que no podría venir de otra manera. Dios no puede venir a consolar a los que no tienen nada. Mateo capítulo 5 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Entonces, si alguien no tiene nada, no puede ser consolado. ¿De qué? Entonces, las pruebas nos conceden un ámbito, un ambiente, un sector donde la gracia de Dios se mueve de un modo especial. Y debemos disfrutarlo. El Espíritu Santo se va a acercar con nosotros. De otro modo no podría suceder. Pero escuche usted a una persona pasando una prueba difícil, teniendo un hijo en el hospital, que ore: Señor, pues haz lo que tú quieras, ¿no? Échale ganas. Usted va a oír a esos padres, a ese esposo que tiene a su esposa en la clínica o ausente de la casa, y va a oír su clamor, que ni siquiera lo va a entender, de tanta ansiedad, de tanta desesperación. Señor, te lo ruego, haz algo, ayúdale. Y cuando usted no pueda decir nada más, dice la Biblia, entonces el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros para, con gemidos, va a orar por nosotros. Porque usted y yo no podemos nada más. Cuando nuestros ojos se nublan porque ya no saben ni qué cosa puede ver o no ver. Entonces usted tiene un tiempo especial en la presencia de Dios cuando pasa estos momentos. Sensibilice su corazón, déjele al Espíritu Santo venir y ministrarlo, déjelo tomar su carga, porque Él dijo: si ustedes tuvieran una carga, si estuvieran ya muy cansados, tráiganla conmigo. ¿O no dijo eso? Yo la voy a llevar. Sin embargo, también Pedro dice en el versículo 15 que no confundamos las cosas. Si alguno de ustedes padece como homicida, o como ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, pues entonces no está sufriendo por Cristo, entonces está recibiendo su merecido. Ahora hay algo para resaltar allá, que habla de los homicidas y ladrones y los junta con los metiches, las personas que andan entrometiéndose en la vida de los ajenos. ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Si llegaron temprano, si no llegaron temprano, si están todo el tiempo. Esas personas no pueden esperar la bendición de Dios. Oseas dijo en el capítulo 8, versículo 7: si usted siembra vientos, espere cosechar torbellinos. ¿Qué cosa tan delicada es andar de entrometido en la vida de la gente? Ojalá que cuando nos entremetiéramos en la vida de la gente sea porque hemos resuelto la nuestra, pero ni siquiera es así. Ni siquiera podemos con nuestra propia vida y andamos viendo la vida de los otros. Entonces Pedro dice: yo tengo mucha compasión con ustedes y quisiera que ustedes no se aflijan de más, pero no confundan, no se entremetan en lo ajeno, no sufran como consecuencia de sus malas acciones.
Tercero, dijo Pedro en el versículo 16, pero si alguno de ustedes padece como cristiano, es decir, usted es una buena persona, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Y entonces, sin embargo, cuando pasamos pruebas, muchos hermanos se avergüenzan. Y seguramente todo el mundo tiene sus motivos, pero yo me he dado cuenta que también cuando he pasado por alguna prueba me avergüenzo. Voy a ser honesto con ustedes, que de repente, como si creyera que la fe de ustedes descansa en mi persona. No puede haber cosa más estúpida, ¿cierto? Pero pienso, si yo me enfermo, ¿qué van a hacer ellos? Si yo me entristezco, ¿qué van a hacer ellos? Ellos deben verme fuerte. Y el Señor me ha dicho: ¿cuándo te enseñé que la fe de ellos descansa en tu persona? ¿Cuándo tú les has enseñado a ellos que deben descansar en ti? ¿Se los he enseñado alguna vez? Nunca. Descansamos en Cristo. Confiamos en Cristo. Él es Dios. Él es nuestra vida. Y dice Pedro: si usted padece como cristiano, no se avergüence. Si usted enferma, dígale a sus hermanos. ¿Por qué se avergüenza? Me duele porque lo he oído muchas veces: pastor, estoy enfermo. Pero no se lo diga a nadie. Voy a ir al hospital, pero digan que fui porque fueron a hacer un chequeo sencillo. Le estoy hablando a usted, y a usted, y a usted. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Hace 2 minutos que fui al sanitario, me saludó el hermano Víctor. Y me saludó otro hermano antes de ti, Víctor estaba, ¿verdad? Daniel, cierto, Daniel. ¿Cómo está, pastor? Bien, les dije. Bien, gracias a Dios. Y me agaché a tomar agua de la llave. Y entonces dije: no, en realidad no estoy bien. Estoy batallando mucho con mi garganta. Estoy muy mal de la garganta, con muchos problemas de la garganta. Pero generalmente hacemos eso, ¿no es cierto? Todo bien, no hay problema, todo bien. Y qué tremendo cuando alguien se atreve a mirarnos a los ojos y me dice: dime cómo están las cosas, porque tus ojos dicen que no está bien. No están bien las cosas. Ya podemos estar todos maltrechos, ya todo el mundo se da cuenta, y sin embargo seguimos diciendo: ¿cómo está? Dice: bien. No se avergüence. Dice Isaías capítulo 53, versículo 5: el Señor fue herido por nosotros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tenemos que disfrutar el privilegio de sufrir por Cristo,
en el entendido que Él comprende lo que nosotros estamos pasando. Nunca debemos olvidar entonces que las pruebas no son un error. Dios nunca va a decir a usted, perdón Raúl, es que te envié la enfermedad que era para Alfonso. Perdóname, es que no sé dónde traigo la cabeza. No, sí. Las pruebas no están hechas conforme a nuestra nueva reforma educativa. Están hechas, están diseñadas especialmente para nosotros. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados o probados más de lo que podáis resistir. Dios sabe, aunque usted pasa tanto dolor donde dice, creo que no voy a poder y no voy a poder, y Dios dice, sí, puedes. Los ingenieros tienen los famosos cálculos de resistencia y saben que hay muchos metales que son, no sé cómo le llamen en ingeniería, así, maleables o dúctiles, que hay ciertos metales que aguantan presión, como los que usan en las muelles de los carros. Siempre están chuecos, ¿los vio? Porque aguantan eso, les ponen peso y se doblan. Y usted piensa que no puede, pero Dios dice, yo diseñé esta prueba para ti, por tanto, sí puedes. Ahora, algo muy importante que tenemos que aprender también es que Dios nos hizo tan perfectos que puso dentro de nosotros emociones. Y hay algunos que nos han engañado diciendo, los cristianos no lloran, pero que no, pues hasta los ricos también lloran. No sé si sea un versículo, pero dicen, los cristianos no lloran, los cristianos ven morir a sus familiares y se mantienen firmes. Bola de mentirosos. Eso no lo enseña la Biblia. Entonces estamos tan engañados, estamos ahogándonos dentro de nosotros mismos, porque lo que el Señor está esperando, usted está pasando por una prueba y le duele. Lo que el Señor está esperando es que usted exprese todos esos sentimientos que Él le dio. Le voy a decir algo. Las penas son para llorarlas, no para hacerse los machos. Acerca de un cierto tema, esta semana me preguntaron, ¿ha llorado? Sí, varias veces y mucho. ¿Por qué hemos dejado que nos engañen diciendo que eso es ser muy fuertes si no lloramos? Las pruebas, el Señor las está preparando para cada uno de nosotros para que podamos salir adelante. Cuando vaya usted a un estudio médico y le pasen los rayos, una vez pasé por tantos rayos que un médico me dijo, ya no vuelva a ir, aunque le digan que vaya, ya no vaya, porque ya lo han pasado muchas veces por rayos. Yo ya no sé ni cuáles de sus órganos estén afectados tanto que lo han pasado por rayos. Cuando los resultados no parezcan buenos, recuerde que Dios es fiel. Cuando una persona que se supone que debería amarle profundamente y no suceda así, recuerde que Dios es fiel. Cuando usted escucha una noticia acerca de sus hijos que tanto ama, recuerde que Dios es fiel. Dios es muy bueno y Dios quiere que usted descanse en Él.
Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Las pruebas y la gloria son gemelas. Nadie que no pasa las pruebas verá la gloria de Dios. Y nadie que pasa pruebas puede quedarse sin ver la gloria de Dios. El Señor quiere que usted pueda ver más allá, mirar como mira un hijo de Dios y mantenerse firme y continuar amándolo. Cada vez que nosotros pasemos por una prueba, concentrémonos en la certeza de que veremos la gloria de Dios. Jesús le dijo a esta chica: que no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y el Señor quiere que usted se quite su máscara, esa máscara que trajo esta mañana por la que está detrás de veras. Para eso nos puso Dios en la iglesia, para que otra persona que le puede comprender, le pueda abrazar y le diga: hermano, hermana, ánimo, en el nombre de Jesús. Usted puede decir: yo no estoy pasando nada ahora, pero pasé antes, así que por eso quiero orar por ti y rogarle a Dios que te bendiga. Quisiera que tomemos unos minutos para orar y que usted se hermane, se abrace con alguien cerca. Mientras tanto, que vamos a escuchar esta misma canción del principio, pero con unos hermanos diferentes. Déjenlas que suene mientras que ustedes están orando, que suene algo suave. Y busque a alguien y le diga: hermano, déjame orar por ti, sea lo que sea. Busque a alguien para orar. Cuando entré